de no verlas. Por ejemplo, los aneurismas a veces son milimétricos. Y entonces el estudio en realidad que hay que hacer es la angiografía digital, que es un estudio invasivo, mínimamente invasivo, que es el cateterismo, con el cual nosotros, por ejemplo, también tratamos los aneurismas y las malformaciones sin abrir la cabeza, pero en la parte diagnóstica es un estudio de un día de internación que se navega por las arterias del cerebro, y por menos que menos podemos estos estudios andárselo haciendo a la gente en forma preventiva. Entonces... Doctor, sí. Cuando hablamos de aneurisma, ¿ya se produce el sangrado o es el estado de la vena, de la arteria? De la arteria. El aneurisma es una especie, yo cuando se lo explico a los pacientes, una especie de bombuchita. Ajá. Imagínense un globito o una bombucha. Sí. A mí me gusta más el ejemplo de la bombucha porque me acuerdo en la época moza, cuando uno la inflaba, la bombucha se iba poniendo cada vez más transparente hacia el fondo, y a veces uno no sabía de qué color era la bombucha. El aneurisma es muy parecido, es decir, mientras más grande, más débil son sus paredes, y es por ese fondo, al igual que la bombucha, que es por donde generalmente revienta. Mientras no reviente silencioso, hay desde 2 milímetros hasta gigantes que son 30 milímetros, parece mentira, no son más de 3 centímetros. Qué bárbaro. Pero a nivel cerebral. Pero no hay un dolor de cabeza, algún malestar, algún mareo. Yo tengo un caso, por ejemplo, un amigo que toca la guitarra. Sí. De la noche a la mañana, o sea, nunca tuvo ningún síntoma de nada, y en una peña empezó a sentirse mal, y todos decíamos, ¿qué le pasa? Que nos llegó a hacer una ACV, y era justamente, es la primera vez ahí que escucho en una persona jovencita de 17 años la palabra aneurisma, ¿no? Sí. Y qué bueno saber de boca de usted que esto se puede diagnosticar, puede saber que está, digamos, ¿no? Pero existen, yo creo, los accidentes cerebrovasculares. Mi papá, por un tema de predisposición a la trombosis, una persona alcohólica, que por su mal funcionamiento hepático, ahí empezó, con su vejez, unos paso a paso, me tocó llevarlo a la clínica un montón de veces, casi con 7 isquemias antes de morir, ¿no? En el transcurso de 8 años. ¿Qué es una isquemia, perdón? El infarto cerebral. El infarto, se tapa la arteria. Claro, que a veces no llega a ser tan agresivo, ¿no? No. En la isquemia no hay sangrado, ¿es así? Exactamente. Estoy en lo cierto. Diametralmente opuesto, y habitualmente en el sangrado es no solamente la arteria que se rompe, que ya deja de irrigar ese lugar, sino el hematoma que se forma, que actúa además, destruyendo un territorio que en teoría no estaba en juego por compresión y por la presión intracerebral. Claro. Mientras que en la isquemia, si es una arteria muy pequeña la que se tapó, el déficit es pequeño. Claro. Y además, en la isquemia, hoy en Salta tenemos todos los elementos, todos, para el tratamiento. Es importante decirle a la señora, al señor, cuando hablamos de trombosis, tu sangre se coagula, ¿no es cierto? Excesivamente, esos trombitos se desprenden y muchas veces van a parar, ¿no? Ahí en la cabecita, y deja de irrigar sangre por un momento, y dejas de conocer a las personas, perdés el habla, algunas personas pierden la capacidad de respirar, o sea, puede llegar a ser muy delicado. Conocimos casos como el de Verónica Perdomo, una modelo que en su momento, creo que a ella le generó una ACV el consumo de estas pastillas, no me sale ahora el nombre para no quedar embarazada. Anticonceptivas, pero ella tomaba anticonceptivos para mejorar su piel, ¿no? Ella le habían dicho que tenía que tomar anticonceptivos para que su piel esté cada vez más hermosa, y a ella, los médicos, cuando ella sufre este ACV en un vuelo de Chile para la Argentina, una mujer muy joven, ¿esto es real? O sea, ¿puede uno provocarse los ACV, digamos, por una conducta irresponsable? Bueno, en realidad, en teoría, el anticonceptivo es un medicamento absolutamente aceptado, que lo toman muchísimas más mujeres de lo que uno se imagina, y para nada, como toda medicación que uno va a decidir tomar, en estos aspectos, y cualquier cosa que usted tome, agarra el prospecto y ve que hay algunos factores de riesgo, es decir, no hay nada, hasta una aspirina tiene riesgo. Claro. Lo que hacen los anticonceptivos es que en algunos pacientes que ya tienen la predisposición en la sangre, es un factor mayor de posibilidades de formar coágulos, lo cual no significa
que sí o sí tenga que formar coágulos. Es decir, a lo mejor Verónica Perdomo, sin tomar el anticonceptivo, porque hay, por ejemplo, una enfermedad, sin entrar en detalles muy técnicos, pero que se llama de anticuerpos antifosfolipídicos, que predispone a formar coágulos, y que las personas que toman anticonceptivos quizás tienen más predisposición a hacerlos. Pero bueno, hay una serie de factores que juegan también a veces en estas cuestiones, ¿no? Y el muchachito, el adolescente picarón que dice asunto Viagra, vamos a lo puntual, es un vasodilatador, también se corren ese tipo de riesgos si no hay un control, porque ahora se puso de moda esto, ¿viste? Los pibitos se regalan. Hace mucho que está eso. Claro, pero y cada vez más, y hace poquito se supo de un caso en Buenos Aires de un pibe al que le pusieron en la bebida y se le generó un daño tremendo a nivel cardíaco, ¿no? En este caso. Pero a nivel cerebral, no tanto. Actúa más sobre las posibilidades de una patología cardíaca y mucho más en las personas adultas, ¿no? Claro. Doc, le hago una consulta. En el caso del ACV, ¿qué síntomas podemos tener en cuenta? Porque, por ejemplo, yo me imagino que nos debe dar señales. Yo me acuerdo que había leído que decía que, por ejemplo, se te duerme una mano, el brazo, ¿Eso no es el corazón? No, en el caso del ACV, o que te duele la cabeza, también puede ser. Que tenés que toser fuerte. Y, ¿puede ser o no? Estamos cerrados. No sabemos para dónde se puede disparar, ¿no es cierto? No, bueno, son como dos cosas distintas. Habitualmente cuando hay un infarto cardíaco hay dolor en el pecho y a veces hay radiación hacia el hombro o hacia el hombro y a veces el brazo y hacia la mandíbula, pero es dolor. En el caso del ACV, los síntomas, y es fundamental, y es lo que nosotros desde la Fundación insistimos, es el 80% de los ACV son isquémicos, gracias a Dios, porque son los menos agresivos, y para esos, nosotros hoy en Salta, en realidad el mundo, pero hoy en Salta tenemos todos los elementos para tratarlo. ¿De qué depende poderlo tratar al paciente? Depende fundamentalmente de que el paciente llegue temprano. ¿Qué es llegar temprano? Hay una ventana terapéutica. Es decir, comienza el síntoma que decía usted a las 7 de la mañana. Antes de las 10 de la mañana lo ideal es que ese paciente esté recibiendo la medicación. El punto de esa ventana terapéutica es que el paciente tiene que llegar, la guardia tiene que estar despierta para darse cuenta de que hay un orden de prioridad frente a un resfriado o un cuadro digestivo. Apurar, hacerle la tomografía, porque en la tomografía uno ve si es isquémico o hemorrágico, y los tratamientos son diametralmente opuestos, y por último que lo vea un especialista que decida el tratamiento. Esa ventana terapéutica de 3 horas, que parece mucho tiempo, en realidad hay distintos factores que hacen que vos vayas perdiendo tiempo y muchas veces no llegues. Entonces, volviendo a la pregunta, si uno sabe reconocer a tiempo los síntomas de la ACV, que honestamente cuando uno los repite y le explica a las personas, después a uno le agarra esta sensación de que no puedo creer que, viendo que es una cosa tan evidente, no se haya actuado a tiempo. Claro, ¿no? que no nos demos cuenta. Porque por esto mismo que decía Vitín, la gente ya identifica que un dolor en el corazón es un infarto y hay que salir corriendo porque es un infarto. Sin embargo, nos pasa que tienen síntomas neurológicos y la esposa le dice: acostate, viejo, ya se te va a pasar. Te doy la cabeza. Te doy un té de tilo y esperemos un rato, ya se te va a pasar. Y los síntomas, volviendo, la primera campaña de la fundación nuestra, que era Yo sé las 5C. Eso. Es la C de cabeza, que es un fuerte dolor de cabeza. Cuando el dolor de cabeza es el síntoma más frecuente en cualquier lado, o sea, en la nuca, en la frente, en cualquier lado. Cualquier lado, pero la clave es la agudeza, es decir, es muy repentino, nadie te avisa que se viene el dolor, a diferencia de los dolores crónicos donde uno, el dolor va comenzando lentamente, va aumentando, lo que fuera. Acá es agudo y es absolutamente intenso. El paciente que sale de esto y lo describe me rompieron una silla en la cabeza, digamos, está totalmente alejado de cualquier otro tipo de dolor. La C de ceguera, trastorno visual, puede ser pérdida parcial de la visión repentina, puede ser visión doble. La C de confusión, ahí se engloban los trastornos del habla y de la orientación, ¿no? Es decir, el paciente que no le salen las palabras, que o articula mal, o que no sabe expresarse, o que no sabe dónde está. La C de cuerpo, esto es, y ahí tiene lo que vos decías, Vitín, esto es debilidad,
o inmovilidad total. Rigidez, ¿no? Exacto. O trastornos de la sensibilidad, pero de un hemicuerpo, es decir, cara, brazo y pierna. A veces puede ser cara y brazo por la ubicación anatómica, o cara, brazo y pierna, debilidad, inmovilidad total o trastornos claros de la sensibilidad, es decir, toco y no siento, siento cosquilleos, etcétera. ¿Por qué remarcar de un solo lado? Porque muchas veces contracturas cervicales da la sensación de como estas cosquilleos en ambos brazos y la gente se asusta mucho. No, ambos brazos no hay muchas chances de que sea un ACV. El problema es al nivel de la columna cervical. Y por último, en la 5C, la C de caminata, porque uno puede estar lúcido, hablar perfectamente, movilizar todo, pero por una zona específica del sistema nervioso, que es la parte posterior, que es el cerebelo, si está alterado, uno se levanta y está totalmente tambaleante, mareado, con vértigo y con dificultad de coordinar movimientos y demás. Si usted lo piensa esto, en esos síntomas, es decir, si yo estoy charlando con alguien y de repente ese alguien se desorienta, de repente ese alguien no le cuesta levantar un brazo, pues, si esto es repentino, no puedo perder tiempo porque tenemos esta ventana terapéutica que es mucho tiempo y al mismo tiempo poco. Sí. Y agrego una cosa más. Hace 2 años atrás, nosotros con la Fundación, por ser los pioneros en Salta en el tema endovascular, trajimos la aparatología necesaria para el tratamiento endovascular, el de navegar por las arterias, que tiene una virtud, y es que duplica la ventana terapéutica a 6-7 horas. El tema es que ya es un tratamiento invasivo. El otro es un suero con una medicación que va y disuelve sistémicamente el coágulo. Acá tenemos que ir como si fuéramos unos plomeros, navegar, llegar hasta el lugar de la obstrucción, y con estos dispositivos que son como una red o bien como una bomba aspirativa, aspirar ese coágulo. ¿Cuántas veces te metiste en la cabeza de otro tipo, doctor? No sé. Millones de veces. Sí, claro, porque Qué bárbaro. yo hago la neurocirugía convencional, que es la de abrir la cabeza, y al mismo tiempo hago la endovascular, que es la de sin abrir, pero navegando. Que la endovascular, que es la arteria grande acá en la pierna. De la pierna. ¿Y vos de ahí te metés hasta el cerebro? Hasta el cerebro. Qué bárbaro, sí. Mierda. Sí. ¿Y por dónde va? ¿Por todo el cuerpo? Sí, es arteria femoral, ilíaca, aorta. Llegás al callado del corazón y de ahí salen las arterias que van hacia el cerebro, hacia arriba. Te tenés que meter. Nosotros tenemos lo que llama un catéter guía, que es el catéter más grueso, que tiene un límite, que es a nivel cervical. Por dentro de ese catéter va el microcatéter, que ese con una microguía vos vas navegando, es decir, haces el estudio, te queda como el mapa cerebral de los vasos, como si fuera una carretera, y vos vas guiando ese microcatéter por vasos de 2 milímetros, 1 milímetro. Qué bárbaro. Increíble. ¿Es peligroso ese estudio? La angiografía no. Tiene cualquier estudio que uno se haga, vas a hacerte una resonancia, te pone en contraste, tiene un riesgo que te hacen firmar, por supuesto. Sí. Pero la angiografía tiene más o menos ese mínimo riesgo, que es menos del 1%. Después, en medicina, cualquier tratamiento invasivo, y en neurocirugía, que es lo más complejo, por supuesto que hay riesgos, porque uno sobreentiende que los riesgos tienen que ser menores al beneficio del